Listo. Listo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Alanis, Jessica, Melanie, Rosemary, Lady, Marta, Ian. Wow. ¿Por qué, Marta? Marisol, ¿cómo estás? Dulce, Ivonne, Yamir. Buenos días, Brittany. ¿Por qué esa preocupación, Marta? ¿A qué se debe? Listo, chicos, vamos a empezar. Ah. Ok, Marta. Bueno, te has dado cuenta que no, felizmente. ¿Sí? A ver, empecemos pues, chicos. ¿Cómo estás, Christopher? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, chicos. ¿Qué tal? Los saludo. Buen fin de semana. Empezamos el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de, importantísimo, plano coordenado, plano cartesiano. ¿De acuerdo? Así que empezamos hablando de este tema, geometría analítica, que es, por favor, pieza importante, no solamente para tu preparación, hay que decirlo claramente. El hablar de geometría analítica no solamente te sirve para tu preparación, sino también te sirve para la universidad, porque en la universidad tú vas a trabajar lo que es plano, el plano cartesiano, el plano coordenado, tú lo vas a trabajar en la universidad. Entonces, este tema, míralo como que no solamente te va a servir para postular, sino ya ingresé, bacán, ahora ¿qué tengo que saber? Plano coordenado. Así de sencillo. Así que, por favor, por ahí, recuerda eso. Profesor, ya, perfecto, postulé, perfecto, ingresé, perfecto, muy bien. ¿Qué viene? Viene que te sepas trabajar plano coordenado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se trabaja mucho en la universidad cuando uno lleva un curso de matemática. Entonces, pues, hay que saber manejarlo, las condiciones, ¿sí? ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días también. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo esa situación, así tal cual, tenemos que ir viendo esa situación. Que el plano, pues, sea, por supuesto, muy importante para nosotros para saber manejar correctamente las herramientas que hoy vamos a ver, porque hoy trabajamos lo que son propiedades, ¿sí? Y esas propiedades son las que nos van a ir sirviendo para poder eh, conocer, ¿de acuerdo? Y hay que decirlo así, conocer los elementos fundamentales, pues que en este caso son de la geometría, ¿ya? Entonces, empecemos este tema, vuelvo a repetirte, muy importante, por favor, tómalo con atención y ya sabes que cualquier consulta, cualquier duda me vas avisando, me vas informando para poder ir pues viendo cómo nos va el resultado de hoy, ¿ya? A ver, chicos, empecemos, por favor, ya sabes, ¿sí? Ponemos acá. Sistema de plano coordenado. Enot, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sí? Sistema de plano coordenado, o en este caso el clásico plano cartesiano, como la mayoría pues lo conoce, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿qué vamos a trabajar aquí? Bueno, elementos importantes, como por ejemplo, elemento importante de la geometría, punto. Segundo elemento, rectas. Y dentro de las rectas, segmentos. Esos elementos que nosotros recordamos de geometría, vamos a ver acá. Hoy no vamos a trabajar rectas, eso sí, te lo menciono, pero lo que sí vamos a trabajar son puntos, porque los puntos son muy importantes. Recuerda que todas las figuras geométricas están conformadas por puntos. Entonces, yo tengo que saber manejar correctamente el punto dentro del plano cartesiano. ¿Eso qué me refiero? A su ubicación. O sea, saber colocar correctamente un punto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué?
Porque cuando uno maneja correctamente la ubicación de los puntos, sabe manejar eso, sabe dibujar correctamente, porque el hecho de formar puntos no solamente es, ya, coloco el punto, listo, no, también hay que saber graficar, porque los puntos nos permiten dibujar lo que son segmentos, nos permiten dibujar pues figuras geométricas, por ejemplo, triángulo, de repente por ahí un cuadrilátero, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo pues en la clase, pero importantísimo la ubicación del punto. O sea, esta primera parte que de repente por ahí uno dice, profe, eso ya está listo, eso ya me lo manejo a la perfección. Entonces, sí, es muy importante saber recordarlo, saber conocerlo, porque muchos por ahí a veces terminamos olvidando la colocación de los puntos, la ubicación de los puntos. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de plano coordenados, tú sabes que hablamos de rectas, en este caso, dos rectas numéricas perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, formamos aquí una horizontal que le llamamos eje X o eje de abscisas. Ahorita vamos a ir colocando su nombre, pero sí es eje X, ¿de acuerdo? Sí, a él se le va conociendo. Lo vamos a ir colocando acá, ¿no? A él se le dice eje X, así, eje X, o también se le conoce con el nombre de eje de abscisas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Esos son los nombres. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra abscisa o cuando de repente en el problema te piden calcular la abscisa, entonces tú sabes que abscisa automáticamente se refiere a X. Ya, eso es lógico. ¿Ya? Abscisa se refiere automáticamente a X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a darle otro plus ahí también a esa definición, pero por mientras, abscisa se refiere a X. ¿De acuerdo? Y la otra recta numérica, como te digo, perpendicular, ¿ya? A esta se le llama eje Y, así, eje Y, o eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Ordenadas, sí, ordenadas, no coordenadas, no como arriba como el título, no coordenadas, no, ordenadas, ¿ya? Ordenadas, ¿ya? Entonces, te vuelvo a mencionar, yo leo, me piden calcular la ordenada, ordenada automáticamente yo lo reconozco como Y. ¿Ya? Entonces, para recordar los nombres, abscisa X, ordenada Y. Listo. ¿Ya? Profe, ¿y eso de qué nos va a servir? ¿Por qué? ¿Qué nos va a servir? Claro, porque las rectas numéricas, todas las rectas numéricas tienen puntos. Todas las rectas numéricas tienen puntos. Tanto la que está horizontal como es X, como la vertical que es Y, tienen puntos. ¿De acuerdo? Y cuando tú números. Y esos números, cuando tú los juntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aparece la clásica coordenada. La coordenada está formada por un número de la recta numérica X o eje X en este caso, y un número de la recta numérica Y o eje Y que en este caso tenemos ahí. ¿Ya? Al unir esos dos números, ahí es donde se forma la clásica coordenada, ¿de acuerdo? Y a eso nosotros le vamos a mencionar solamente rápidamente así como punto coordenado, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, la mayoría de propiedades trabaja con puntos, ¿de acuerdo? Sí, la mayoría de propiedades que vamos a ver hoy trabaja con puntos. O sea, un punto mal colocado, un resultado equivocado. Así que decirlo. Para eso, pues yo debo recordar, hay que decirlo, de qué manera yo puedo ubicar rápidamente un punto, porque creo que eso es lo que la mayoría busca, ¿no? Cómo ubicar rápidamente un punto. Y para eso siempre se pide que te ayudes con los cuadrantes. Profe, cuadrantes, sí, cuadrantes. ¿A qué te refieres, profesor? Por ejemplo, esta primera región que está aquí, vamos a llamarle, ¿ya? Ahí está, mira, vamos a ir colocando, ¿sí? A esta región de acá se le va a llamar, ponemos aquí, así, 1C. Profe, ¿qué significa 1C? Eso significa así, primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante, ¿ya? Acá a la izquierda vas a ver 2C. 2C, ¿qué significa? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Para que lo vayas entendiendo. El 1C, el 1 en romano C, primer cuadrante.
El 2 en romano C, segundo cuadrante. Debajo, el 3 en romano C se le conoce como tercer cuadrante. Y el número 4 en romanos, al costadito, mira a su derecha, C, a eso se le llama cuarto cuadrante. ¿Ya? Esos son los 4 cuadrantes. ¿Ya? ¿Sí? El plano, por supuesto, te da 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Profe, ¿esos cambian? No, no cambia. Ese orden está así, definido. O sea, es algo que tú no lo puedes mover. Es algo que tú lo tienes que mantener así, tal cual. Para todos los ejercicios que nosotros vayamos a trabajar, siempre recuerda que el primer cuadrante ahí es su ubicación en la parte superior derecha, ¿no? ¿Sí? A su izquierda está el segundo cuadrante, debajo del segundo cuadrante está el tercer cuadrante y a la derecha del tercer cuadrante el cuarto cuadrante. Profesor, como si me estuviera girando en sentido antihorario. Sí, es como si estuviera girando en sentido antihorario, por supuesto, ¿ya? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Eso no va a cambiar, eso no va a variar, se va a mantener exactamente igual, ¿ya? Por eso se dice, mira, acá está, eje X, eje de las abscisas, eje Y, eje de las ordenadas. Ambas rectas dividen el plano en 4 cuadrantes, ya lo hemos visto. Pero no hemos mencionado al señor que en este caso es la intersección entre las dos rectas. Y eso por geometría tú sabes que la intersección de dos rectas siempre es un punto. En este caso, cuando yo intersecto la recta llamada eje X con la recta llamada eje Y, el punto de intersección, que en este caso va a ser representado por O, se le conoce como origen de coordenadas, que viene a ser en este caso el 0, 0. Profesor, ¿por qué el 0, 0? Porque tomas el 0 de la recta X y tomas el 0 de la recta Y. Por eso que la ubicación de 0, 0. ¿Ves? Y a eso se le llama, repito, origen de coordenadas. ¿Ya? Ese es el punto que siempre, siempre uno debe recordar en plano. ¿De acuerdo? Este señor, el origen de coordenadas. Ya está. Ahí tenemos nuestras 4 ubicaciones, nuestras 4 condiciones que debo de recordar. Luego, en el eje X, a la derecha se escriben los números positivos y a la izquierda se escriben los números negativos. Eso por ahí debemos recordarlo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, como decir, ¿no? 1, 2, 3, ¿cierto? Y a la izquierda, desde el 0 siempre se empieza a contar -1, -2, -3 y así sucesivamente. Mira, siempre del 0, ¿ves? Del 0 hacia la derecha empieza 0, 1, 2, 3, 4. Del 0 hacia la izquierda, -1, -2, -3. Sí, así en ese orden se van apareciendo los números tanto positivos como negativos. Lo mismo sucede para el eje Y. Mira, del 0 hacia arriba son positivos. Del 0 hacia arriba, 0, 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? Y así voy creciendo, ¿ves? ¿Sí? Pero del 0 hacia abajo, negativos. Es decir, ahí veo el -1, acá veo el -2, acá veo el -3. ¿Ves? Hacia abajo, negativo. ¿Ves? Entonces, siempre es el 0 el que mantiene, en este caso el punto O, es el que mantiene el orden de los números. ¿Ves? Hacia su derecha, ¿ves? Voy contando, hacia la izquierda voy contando, siempre el 1 y el -1 están pegados con el 0. Eso siempre recuérdalo. El 1 y el -1 están pegados con el 0. ¿Ya? Entonces yo veo correctamente eso y rápidamente empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar, ¿qué cosa, profesor? Puntos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar puntos, por ejemplo, en el primer cuadrante, que ya hemos mencionado que 1 en romano C es primer cuadrante, yo digo, profesor, si yo veo en este caso el primer cuadrante, en el eje X, para el primer cuadrante está rodeado de puros números positivos. Y en el eje Y también está rodeado de puros números positivos. ¿Eso qué significa? Que cuando tú veas un punto, porque el punto siempre se va a representar de esta forma, X punto coma Y. Es decir, primero el valor de X y luego el valor de Y. Entonces, en ese orden yo digo, el X es positivo, profesor, sí, porque toma solamente números positivos. El Y también es positivo porque solamente toma números positivos. Eso automáticamente me hace reconocer que en el primer cuadrante yo todo punto va a estar ubicado, en este caso en el primer cuadrante, cuando los dos números sean positivos. Así de sencillo. Es decir, yo veo un 3.2, entonces yo, sin dudarlo, ya sé que ese punto pertenece al primer cuadrante.
yo veo un 1.5, sin dudarlo, yo ya voy a saber que él pertenece al primer cuadrante. ¿Por qué? Porque los dos números son positivos y ya sé rápidamente dónde está su ubicación. ¿Ves? Ahora, eso no sucede cuando yo voy al segundo cuadrante, porque en el segundo cuadrante, ahora si te fijas, los valores de X son negativos. Mira, -1, -2, -3, ¿ves? Los valores de X son negativos, pero en Y siguen siendo positivos. Entonces, cuando tú ordenas un punto en el segundo cuadrante, ya sabes, primero X y luego Y, ahí deduces ¿qué cosa? Que los puntos en el segundo cuadrante siempre van a mantener este orden. Primero un número negativo y luego un número positivo. Profe, o sea que significa que si yo veo un -2.4, ya sé que negativo, positivo, allá, esto pertenece al segundo cuadrante. Yo veo, por ejemplo, un -6.8, negativo el primero, segundo positivo, allá, esto pertenece al segundo cuadrante. Es tan sencillo porque eso me va a permitir rápidamente saber en qué cuadrante, cuál es la ubicación correcta, en este caso, del punto que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces vamos al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante me fijo, oh sorpresa, las X siguen siendo números negativos, -1, -2, -3, y las Y ahora pasan a ser negativas. Mira, -1, -2, -3, las Y. Entonces en el tercer cuadrante el punto es negativo, negativo, ya sabes. Es decir, yo veo un -7, punto, coma, -2, los dos números son negativos, ya puedo decir que esto pertenece al tercer cuadrante sin dudarlo. Sin dudarlo, así de simple, sin dudarlo ya puedo reconocer lo que está ahí. Y por último, el cuarto cuadrante, recuerda, siempre primero uno siempre observa X. X, haya X, 1, 2, 3 positivos. Y, -1, -2, 3 negativos. Entonces significa que mi punto va a ser positivo, negativo. El primer número positivo, el segundo número negativo. Es decir, yo voy a poder decir que si tengo 6, punto, coma, -7, al ver el primer número positivo y el segundo número negativo, voy a mencionar que esto pertenece al cuarto cuadrante sin dudarlo. ¿Ves? Entonces, poco a poco yo voy recordando lo que son la ubicación de los puntos. Profesor, ¿y si el punto se encuentra en la misma recta? Por ejemplo, mire, yo ubico un punto aquí en el número 3. ¿Cómo se representaría eso? Fácil. Si el punto pertenece al eje X, entonces este 3 va a escribirse primero. Se escribe primero y el otro valor va a ser 0. 0, profe, así de frente, sí, 0. Para poder decir que él pertenece al eje X. ¿Ves? Solamente el número va en la primera componente. Profe, ¿y si el punto hubiese estado acá? Acá en el -2, pero en Y. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya, como el punto va a estar en el -2 de Y, entonces ahora el -2 va a ir colocado acá, como segundo número en el punto. Como segundo número. Profe, y el primero va a ser 0. Y automáticamente podemos decir que eso pertenece al eje Y. ¿Ves? Entonces, el numerito que yo tomo de la recta, el numerito que tú tomas de la recta, automáticamente es el que va a ir recuerda, según el eje. ¿Ves? Como verás, 3, allá, 3, ya, le pertenece al eje X, entonces va primero el 3 y luego el 0. El -2 le pertenece a Y, allá, al final va el -2 y el X en el primero va el 0. ¿Ves? O sea, el numerito que tú tomas del plano, en este caso el 3 y el -2, automáticamente van ubicados según la posición del punto. ¿Cómo es el punto? El punto siempre es X punto, coma, Y. Así es el punto. Entonces, si el numerito que yo tomo es de X, entonces él se escribe en la primera posición. Si el numerito que yo tomo es de Y, entonces él se escribe en la segunda posición y así es como nosotros lo estamos representando. Ese, chicos, es lo que yo tengo que recordar referente al plano cartesiano porque la ubicación de los puntos es muy importante aquí. Dime, ¿hasta aquí estamos bien? Gracias, Ian. Un like. Gracias, Christopher. Gracias, Camila. Ahí da, like, un like, rapidísimo. Gracias, Carla. Perfecto. Muy bien. Gracias, Lady. ¿Ves? Listo. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos recordando lo que es plano, ¿ya? Por favor, si fuera al revés, profesor, si fuera al revés, ¿a qué te refieres? Si fuera al revés, por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Si tú vas a ubicar un punto, o sea, ya te dan el punto, yo lo tengo que ubicar,
Entonces yo tengo que recordar lo siguiente. Ponte que yo tengo un punto que me digan así. A punto, coma B. Este es mi punto. Entonces tú ya sabes que la A es el valor de X en la recta. Entonces yo digo, profe, lo ubico. Ahí está, mira. Ahí está el A en X, ¿ves? En X lo ubico A. El B es el valor de Y. Allá, como es el valor de Y, lo busco en Y. Ahí está. Y para ubicar el punto P, mira, repito, lo primero que haces es ubicar los números. Por ejemplo, en este caso el A, como es un número en X, ahí lo pongo en X. El B, como es un número para Y, en este caso lo pongo en Y. Ahora, ¿cómo represento a este señor, el punto P? ¿De acuerdo? ¿Dónde coloco P? Fácil. Dibujas las líneas imaginarias como si estuvieras formando un cuadrilátero. A ver, profesor, líneas imaginarias para formar un cuadrilátero. Es decir, esas líneas imaginarias tienen que ser paralelas a los ejes, como manda la geometría, paralelas a los ejes. Mira, ahí está. Esas son las líneas imaginarias paralelas a los ejes. Te das cuenta que se forma un cuadrilátero ahí, ¿no? Sí, cuadrilátero. Y donde se intersectan, ahí ves, ahí es donde se pone el punto P. Esa es la forma de cómo ubicar. Siempre que tú vayas a ubicar un punto en el plano cartesiano, no te olvides que lo primero que haces es buscar el valor de X, luego buscar el valor de Y, y ahí formas tu cuadrilátero con las líneas imaginarias que son paralelas a los ejes. Y en la intersección de esas líneas imaginarias es donde se ubica en este caso el punto P, o de repente el punto Q, o de repente el punto A. Eso depende, pues, en este caso de lo que los ejercicios nos den. ¿Ya? Eso depende de los ejercicios que den, porque recuerda que el punto es cualquier letra mayúscula, ¿ya? Profe, ¿el A cómo se le conoce? Al A se le llama abscisa de P, así es como se le conoce, por eso que cuando te dicen calcular la abscisa del punto, entonces tú ya sabes que la abscisa del punto es el primer valor del punto, en este caso el valor de X, ¿ves? Cuando te digan calcular la ordenada, la ordenada en este caso te están pidiendo calcular el segundo número del punto. Pues te das cuenta, porque el punto tiene dos números. El primero se le llama abscisa y al segundo se le llama ordenada. Para que en este caso por ahí, si en algún momento un problema te menciona y te dice, calcúlame la abscisa del punto, por favor. Allá te están pidiendo el primer numerito. Si te piden, calcúlame la ordenada del punto, entonces te están pidiendo calcular el segundo numerito. Y así yo lo puedo rápidamente hacer mi resolución. ¿De acuerdo? Sí. Listo, dime, ¿qué tal para pasar a propiedades? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya refrescamos nuestra mente referente a puntos? Listo, Ian, gracias. Ahí está el like, perfecto. Alexander, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Ivonne, muchas gracias. Ahí está. Lady, Easy, esa es la... Ok, Easy, perfecto. Gracias, Camila. Gracias, gracias. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver, por favor, lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Mira, cuando yo ya tengo rápidamente cómo reconocer en este caso el punto, lo que viene a continuación es las propiedades, las clásicas propiedades que son las que se van a manejar pues en la mayoría de ejercicios. Y la primera es la clásica distancia entre dos puntos. Tú sabes que la distancia entre dos puntos es una longitud, en este caso es una longitud de un segmento. ¿Ya? Es la longitud del segmento dado, el que nos va a ofrecer el problema, ¿de acuerdo? Donde los dos puntos se representan como los extremos del segmento, hay que decirlo así. Profe, ¿qué te refieres? Cuando tú tienes un segmento, ahí está, yo tengo dos puntos extremos, en este caso el punto A, el punto B, ¿de acuerdo? ¿Sí? La longitud de este segmento, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros le vamos a llamar distancia, ¿ya? Esa es la distancia que vamos a hallar. Entonces, profe, ¿y cómo calculamos esa distancia? Con ayuda de esos dos puntos extremos. Por eso se dice que cuando tú vayas a trabajar la distancia de un segmento en el plano cartesiano, siempre se tiene que tener los puntos extremos. ¿Qué significa eso? El punto donde inicia el segmento y el punto donde termina, para que tú puedas hacer el cálculo de manera rápida, inmediata y en este caso podamos resolver el ejercicio con mucha facilidad. Profe, explícame eso. ¿Cómo es la propiedad? A ver, te explico, mira. Cuando tú tengas dos puntos extremos, por eso se representa el A y el B. El A y el B son los puntos extremos.
Profe, ¿siempre va a ser A y B? No, recuerda que los puntos extremos pueden cambiar porque tenemos todo el abecedario. O sea, yo por acá le estoy poniendo A y B, pero de repente por ahí un problema te pone M y N, o de repente otro problema te pone P y Q. O sea, los puntos extremos, las letras pueden cambiar porque hay un montón de letras, hay varias, un montón digo, ¿no? Hay varias letras en el abecedario. Entonces, te pueden variar eso. Pero lo que yo quiero que recuerdes es que siempre vas a considerar a los puntos extremos del segmento. Mira, vamos a dibujarlo aquí. Por ejemplo, ubico mi primer punto, ahí está. Ese es mi primer punto, mi punto A. Luego ubico mi segundo punto, ahí está. Ese es mi punto B. ¿Ves? Mi punto de inicio y mi punto final. Ahí está. Esa es la distancia, chicos, que nosotros vamos a querer calcular. ¿Ya? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la forma de ubicarlo en el plano cartesiano. Profesor, ¿esta distancia qué es? Es la longitud. Profesor, ¿y cómo calculo esa longitud? Ya no lo vas a poder hacer con regla, pues, ¿no? No lo vas a poder hacer con regla. La única forma de hacerlo con regla es a través de un papel milimetrado, ¿no? Ahí se puede hacer con regla, un papel milimetrado. No sé si por ahí han escuchado eso, ¿no? Pero ahora no. No, lo que nosotros vamos a trabajar aquí, por favor, es utilizando condiciones. Y una de las condiciones es gracias al teorema de Pitágoras, que nos va a permitir, pues, trabajar lo siguiente. Cuando tú tengas que calcular la distancia entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, vas a aplicar la siguiente propiedad, que es como un triángulo rectángulo que estás viendo aquí. Y por eso que la distancia va a ser igual, mira por favor te explico, va a ser igual a quién, a la raíz cuadrada de quién, de la resta de las x, ahí está, la resta de las x, ¿ves? Al cuadrado, ¿de acuerdo? Profesor, las x, las abscisas son los primeros números de los puntos, exactamente, son los primeros numeritos, ¿ves? Esas son las x, ¿ves? Entonces yo voy a restar esas x y elevar al cuadrado. Más, ¿más quién? Ahora vas a restar las y. Las y son los segundos números de cada punto. Restas la y y lo elevas al cuadrado. Esa va a ser mi primera propiedad. Algo sencillo, algo fácil de ver, ¿ya? Porque solamente es aplicarla. Ojo, es solamente aplicar, por favor, ¿eh? Pero ahorita es solamente aplicar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir aplicando estas propiedades según lo que el enunciado, la propiedad me está pidiendo que yo tenga. Para tú poder aplicar, calcular esta distancia, no te olvides que tienes que obtener el punto A y el punto B, que son los extremos del segmento. Cuando tú tienes el punto A y el punto B, que son los extremos del segmento, vas a poder aplicar esta propiedad con tal sencillez. Profe, un ejemplito. Vamos a poner acá al costado. Ejemplo. Me piden calcular la distancia, mira, de este segmento que ves aquí en pantalla. Entonces, lo que tú vas a hacer rápidamente es para calcular la distancia es aplicas la propiedad. ¿Ves? Ahí está a la izquierda. Apliquemos la propiedad. Profesor, a ver, ¿cómo sería? Veamos acá. La distancia es igual, ahí está, mira. La distancia es igual. ¿Ves? Distancia es igual. Y te das cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Profesor, hay que restar las X, ya está. ¿Quién es el X de A? ¿Quién es el X de B? Acá está, ¿ves? El X de B es 1. Ahí está, ¿ves? El X de B es 1. Menos, porque eso justo nos dice restar, ¿ves? Acá estamos restando, menos ¿quién? Menos el x de A, que en este caso es menos 2, ¿ves? El x de B es 1, menos el x de A es menos 2, y esto al cuadrado. ¿Qué sigue? Más, ahí está el más, paréntesis, ahora restamos la y, el y de B, acá está, mira, el y de B es 7, ahí está, el y de B es 7, ¿qué sigue? Menos, profesor, menos, restemos, menos, ahí está, menos, ¿quién? El y de A, que en este caso es 3. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Tú tienes que aplicar la propiedad. Tranquilo. Muy bien, Alexander. Muy bien, Alexander. ¿Ves? Entonces, operamos. Mira, operamos. Cuando ya reemplazaste, operamos. Menos por menos más. Aquí, menos por menos más. Entonces, 1 más 2 sería 3. 7 menos 3, 4. Listo. Profes, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. La suma me da 25. Y la distancia, por supuesto, como dice Alexander, sale 5. ¿Ves? Solamente es reemplazar. ¿Ves? Por eso que en la gráfica te das cuenta que las X son los de color verde para identificarte que los X son los primeros números del punto A y del punto B. Y los Y son los segundos números, los que están de azul, mira. ¿Ves?
para que tú te des cuenta que los de azul son los que se van a restar. ¿Ves? Entonces, por eso que cuando resté puse, pues, no. Resto las x, el x de b1 menos el x de a menos 2 y al cuadrado. Luego restamos las y, el y de b es 7 menos el y de a que es 3 al cuadrado. ¿Ves? Y voy operando, voy resolviendo. ¿Ves? Y al final obtengo esa respuesta. ¿Ya? Chicos, ¿se entendió la primera propiedad, por favor? Confírmame. Gracias, Ian. Gracias, Enot. Gracias, Alanis. Gracias, Brenda. Gracias, Dulce. Listo. Muchas gracias. Entonces, hagamos un ejercicio de la clase. ¿Sí? Hagamos un ejercicio de nuestro material para ver, pues, qué tal. A ver, vamos a practicar. Listo. Mira, ejercicio número 1. Tenemos un grupo de personas, así dice, tenemos un grupo de personas de una embarcación ubicadas en el punto B. Profe, no veo la gráfica, ya vamos a poner un poquito más grande, ahí está. ¿Sí? Ubicadas en el punto B, ahí está. ¿Ves? Y es rescatado por un helicóptero en el punto A. Con los datos de la figura me piden hallar distancia entre el helicóptero y la embarcación. Muy bien, Alexander. Muchachos, acá lo siguiente, ¿ah? Yo sí acá me detengo y les digo, si tú puedes resolver el ejercicio número 1 solamente aplicando, pues, por ejemplo, calculando las distancias y aplicando Pitágoras, hazlo. Porque en realidad este tipo de ejercicio lo puedes resolver como tú te sientas más cómodo. Profesor, ¿a qué te refieres? Es que hay algunos chicos que, por ejemplo, me calculan el cateto, por ejemplo, me dicen, profesor, acá tengo 8 y acá tengo 13. De 8 a 13, acá hay un 5 de distancia. Ya. Abajo dicen, profesor, acá tengo 0 y acá tengo 12. De 0 a 12, profesor, acá hay 12 de distancia. Y si abajo es 12, arriba es 12. Entonces, aplicar la distancia sería un pitagorazo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Un pitagorazo. Aplicas un pitagorazo y resultó el ejercicio. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero, profe, ¿y por geometría analítica? Ah, por geometría analítica es encontrar el punto A y el punto B. Por ejemplo, el punto A, ¿quién viene a ser? Profesor, el punto A, profe, usted le explicó. El punto A está en el eje Y y en Y vale 8. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería 0,8. Profesor, el punto B, ya dime, el punto B en X vale 12 y en Y vale 13. Entonces, el punto B sería 12,13. ¿Ves? Y ya podemos encontrar en este caso, la distancia del punto A hacia el punto B, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Aplico mi propiedad, mira, la distancia es igual a la raíz cuadrada, resto las x, el x de A es 0, el x de B es 12, sería 0 menos 12, y esto al cuadrado, más, luego restamos la y de A es 8, el y de B es 13, 8 menos 13 al cuadrado, ¿correcto? Profesor, ahí aplicamos nuestras restas, 0 menos 12 es menos 12, 8 menos 13 es menos 5, pero menos 12 al cuadrado es 144. Cuando tengo un número negativo elevado a un exponente par se hace positivo, así que queda 144 nada más. Y lo mismo pasa con el menos 5 al cuadrado, que sería en este caso 25. 144 más 25, 169, raíz de 179, 13 kilómetros. Por supuesto, Alexander, por supuesto, Yanela, y por supuesto, por ahí los que regalaron like, Enot, Ian, ¿no? Rosemary, Alanis, muy bien. Es la alternativa A. ¿Te das cuenta? Un problema práctico, ¿no? Sencillo, ¿no? Como se puede decir, no práctico, sencillo como para poder
reaccionar ante las propiedades que estamos viendo, ¿no? Chicos, hasta aquí, ¿estamos bien? Chévere, ya. Chévere, Dulce, perfecto, muy bien. Gracias, Lady. Entonces, gracias, Rosemary, Camila, y tal, muchas gracias por el like. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a la segunda propiedad, entonces. ¿De acuerdo? Esta es la primera propiedad, ¿sí? Esta es la primera propiedad. Ahora vamos a ir a la segunda. ¿Ve? Vamos a la segunda propiedad. ¿De acuerdo? Y nuestra segunda propiedad, chicos, es la llamada punto medio. Punto medio, profe, sí, punto medio. Creo que eso es rápidamente de reconocer. ¿Por qué? Porque en geometría, pues, se trabaja mucho lo que también es punto medio, en lo que se refiere a segmentos, ¿no? ¿No? Entonces, el profesor, por ejemplo, en geometría, ¿qué te dice? Muchachos, cuando yo tengo un segmento, ¿cierto? Automáticamente, para saber que hay un punto medio en este segmento, por ejemplo, A, B, y decimos que M es el punto medio, el profesor en geometría te dice que la distancia de A hasta M tiene que ser la misma de M hasta B. Cuando tú veas eso, automáticamente le puedes llamar al M punto medio. Eso es lo que te dice, ¿no? Y al final, pues por ahí, pues, si también te menciona si él vale 5, por ejemplo, este señor también vale 5, ¿no? Porque esa es la condición de punto medio, ¿no? El punto medio automáticamente hace que el segmento se divide en partes iguales, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de los segmentos, nosotros estamos hablando de la coordenada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la coordenada en este caso. Entonces yo quiero saber quién es la coordenada, quién es el punto M. Entonces, para poder trabajar ese punto M, tú tienes que conocer también los extremos. Es una condición, un dato importante, reconocer los extremos del segmento. ¿De acuerdo? Si tú reconoces a estos señores, ¿ves? Si tú reconoces a estos señores, es fácil trabajar con el punto M. ¿Ves? Entonces, cuando se habla del punto medio, los extremos. Los extremos para poder reconocerlo. Profe, ¿de qué manera? De la siguiente, mira. Ahí está. Ubicamos el punto A, ahí está nuestro punto A, ubicamos nuestro punto B, y ahí el segmento se divide en partes iguales, es decir, ese punto que divide el segmento en partes iguales, ese va a ser nuestro punto medio. Profe, ¿cómo calculamos ese punto medio? Esa es la idea. ¿Cómo calculas ese punto medio? ¿Cómo calculas esa coordenada? Lo haces de la siguiente manera. Acá está. Con la semisuma. El punto medio se calcula con la semisuma. ¿Ves? Ahí está. En este caso, ¿sí? Si yo reconozco, vuelvo a repetir, los extremos del segmento, la semisuma de los extremos, o sea, la semisuma de las abscisas de A y B, ahí está, mira, x1 y x2, la semisuma es la suma entre dos, ¿ves? ¿Ya? Y luego, punto y coma, la semisuma de las ordenadas, o sea, la suma de las y entre dos, eso automáticamente te da como resultado el punto medio. Sí, así de simple, así de práctico, ¿ya? Un ejemplito al costadito. Listo, perfecto. Mira, profe, ¿cómo así? A ver, mira este segmento que está aquí. Tengo el segmento AC y como verás en la gráfica yo tengo que el punto medio, ¿sí? El punto medio es B. Profe, ya tenemos el punto medio, sí, pero nos piden calcular el punto C, encontrar el punto C. Profe, ¿cómo encontramos entonces el punto C? Aplicando lo que está aquí, aplicando la fórmula. Sí, porque esta formulita muchos lo usan para calcular el punto medio, pero también sirve para calcular alguno de los extremos si es que te falta. ¿Ves? Por eso que se utilizan 3 puntos para la fórmula. ¿Ves? 3 puntos. ¿Ya? Para calcular el punto medio se utiliza el A y el B. Pero si yo quiero calcular o el A o el B, tengo que tener el punto medio para poder hacer eso. ¿Ves? Mira acá está. Yo tengo el A, tengo el punto medio, quiero calcular C. Profesor, ¿qué hago? Aplica la fórmula que está aquí.
Profe, ¿cómo sería? Como dice la fórmula, mira, M, que es el punto medio, ¿sí? M, que es el punto medio, tú vas a primero trabajar con su abscisa. ¿Quién es la abscisa de él? 3, ¿ya? Y ese 3, ¿cómo salió? Por la fórmula dice que sale, si es que tú sumas las abscisas de A y C y lo divides entre 2. ¿Ves? Profesor, ¿cómo sale este X? Este X sale cuando tú sumas las abscisas de los extremos entre 2. Entonces, esa operación vamos a hacer aquí. Profesor, ¿cómo sale el 3? Ahí está. El 3, ¿ves? Ahí está, mira, ¿ves? El punto B, que es 3,7, ¿ves? Ahí está, mira. ¿Es igual a quién? Es igual a quién? A la suma de menos 1 con X entre 2. ¿Ves? Aplicando la propiedad. Y esto, punto y coma, ¿cómo sale el 7? Ah, el 7 de la misma manera. ¿Cómo sale este 7? Este 7 sale sumando las segundas componentes, los segundos numeritos entre 2, sumando 3 más y entre 2. ¿Ves? Así es como tú hallas el primer número y el segundo número. ¿Ves? Por si acaso, repito, profesor, ¿cómo calculas este M? Este M se calcula sumando los extremos entre 2. ¿Ves? Y eso, aplicar esa fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien, Alexander. Aplicar esa fórmula, recuerda, aplicar esa fórmula no solamente te sirve para hallar el punto medio, sino también te sirve para calcular alguno de los extremos si es que te faltase. Y eso es justo lo que me da el ejemplo que está a mi derecha, ¿no? Profesor, yo tengo mi fórmula, pero esta vez yo no quiero hallar el punto medio porque el punto medio ya lo tengo. Quiero hallar el extremo. ¿Aplico lo mismo? Aplica lo mismo. Sí, aplica lo mismo. ¿Ves? Y ahí es donde ponemos, pues, el punto medio B, que es 3,7. ¿Cómo se calculó? Se calculó en este caso, primero, sumando las X, menos 1 más X, pero entre 2, y luego sumando las Y, 3 más Y entre 2. ¿Ves? Listo. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ahora lo que tú vas a hacer es comparar. Comparar, comparar, porque nosotros notamos que ese 3, ahí está, mira, ese menos 1 más X entre 2 es igual a 3. Ese menos 1 más X entre 2 es igual al 3. El 2 pasa a multiplicar, menos 1 más X sería igual a 6. El menos 1 pasa al otro lado, a la derecha, a sumar, X sería 7. Luego decimos, profesor, este 7 salió como 3 más Y entre 2, entonces pones 3 más Y entre 2 es igual a 7. El 2 pasa a multiplicar, sería 14. El 3 que está sumando pasa a restar y lleva el día 11. Entonces decimos nosotros que el punto C vendría a ser 7,11, ¿correcto? Como nos decía Alexander, así es. Y ese es el resultado que nosotros obtenemos. Entonces ya sabes, la fórmula, recuerda, la fórmula, muy bien también Andrea, la fórmula te permite calcular cualquiera de los 3 puntos. Sí, cualquiera de los 3 puntos, ¿te das cuenta? O el A, o el B, o el punto medio, cualquiera de los 3 puntos. Sí, se aplica la misma forma que tú estás viendo ahí, la misma forma tú lo aplicas y automáticamente vas a obtener el resultado que deseas. ¿Ya? Ya sabes, no solamente es para calcular el punto medio, puede calcularte cualquiera de los extremos en este caso. Chicos, dime, ¿se entendió? Confírmame, por favor. Gracias, Ian. Gracias, Brenda. Entonces, practiquemos con un ejemplito, por favor. ¿Sí? Ahí está, nice, muy bien. Y está pensando que ya el inglés lo han dejado. No, no me dejen en inglés, por favor, recuerden, el inglés tiene que mantenerse. Y tiene que mantenerse el inglés, recuerda. Sí o sí hay inglés en tu examen, así que tiene que mantenerse. Muy bien ahí. Gracias, Sebastián, también. Por ahí me han abandonado el inglés. No me abandonen el inglés, por favor. Hay que seguir practicando eso. Y por ahí, por lo que te acaban de recién conectar, ¿ya? ¿Cómo están, chicos? Buenas, buenas, buenas. ¿Sí?
¿sí? Buenas tardes, con lo que recién se acaban de conectar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí? Continuemos. Otro ejemplito, ¿ya? Otro problemita, ¿ya? Vamos a ver un problemita del material. Vamos a ver acá. A ver, dice, una partícula se encuentra en el punto A. Una partícula se encuentra en el punto A y se mueve en línea recta al punto B, de manera que en su trayectoria describe el segmento AB. Vamos a ver un poco más grande la gráfica. Ahí está. Me dice, ¿hasta qué punto debe moverse la partícula AB de manera que la longitud del segmento se duplique? ¿Ya? De manera que la longitud del segmento se duplique. Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? Te explico. Mira, primero, el punto A es 1,-1. El punto B es 4,5. Pero te dice, ¿hasta qué punto debe moverse la partícula en la dirección AB de manera que la longitud del segmento se duplique? Profesor, ¿qué significa eso? Que es para que el segmento AB se mueva hasta el punto P, ¿de acuerdo? La distancia de AB tendría que duplicarse. Es decir, que AB y BP tendrían que medir lo mismo. Eso es lo que significa. Que para que el segmento AB se duplique, entonces AB y BP tienen que valer lo mismo. Y cuando valen lo mismo, ¿qué dices tú? Ajá, profe, ¿qué cosa? Punto medio, profe. Ajá, punto medio. Te das cuenta que el B es punto medio. Ah, ¿verdad, profesor? Ya está. Entonces, ¿qué significa eso? Profesor, como yo ya tengo punto medio, entonces yo puedo decir que ese punto B, que es 4,5, ¿cierto? Se calculó, así lo ponemos, se calculó ¿de qué cosa? De 1 más x entre 2, ¿ves? Punto y coma, menos 1 más y entre 2. Ya está. Y ahora lo que tú vas a hacer es comparar. Perfecto, muy bien, Alexander, muy bien, ¿ves? Perfecto, comparar la primera componente, la segunda componente, ¿sí? ¿Ya? De cada uno de los puntos. Es decir, tú vas a decir, profesor, ese 1 más x entre 2 es igual a 4. El 2 pasa a multiplicar, 1 más x es igual a 8. El 1 que está sumando pasa a restar, x valdría 7. Luego, el -1 más y entre 2 es 5. -1 más y entre 2 es 5. El 2 pasa a multiplicar. Tendríamos -1 más y igual a 10. El -1 pasa a sumar con el 10 y y valdría 11. Por lo tanto, nuestro punto P es 7,11 y la respuesta, como dice Alexander, Andrea, Dulce, Sebastián, es la letra C. Y así es como nosotros practicamos y entendemos que nuestro punto medio, no solamente la fórmula de coordenadas de punto medio, no solamente para calcular el punto medio, sino también nos sirve para calcular los extremos, cualquier punto extremo del segmento que nos ofrezca el ejercicio. ¿Ves? Entonces, chicos, dime, ¿qué tal? ¿Mejor? ¿Mucho mejor por ahí? ¿Sí? Tanto para que me regales un like por ahí, ¿sí? Mucho mejor. ¿Estamos bien hasta aquí? Gracias, Brenda. Acá está, mira. Esa que está ahí, Alexander. Esa que te he resaltado. Ok, Andrea. Gracias, Enot. Perfecto. Muy bien. Listo.
Listo. Vamos a la siguiente propiedad. Siguiente propiedad, profe. Siguiente propiedad es similar, escucha bien acá, es similar al punto medio, es similar al punto medio, porque tú sabes que el punto medio es un punto de corte del segmento. Entonces, en el caso, como dice la geometría, el punto medio corta el segmento en partes iguales. Pero por ahí siempre pasa, profesor, ¿y qué pasa si hay un punto que corta el segmento, pero no en partes iguales? También se podría encontrar ese punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, siempre hay el punto medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá está el segmento. El punto medio es un punto de corte que divide el segmento en partes iguales. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo el mismo segmento A y B, pero esta vez el punto de corte lo divide en partes diferentes? Profe, ¿se puede? Por supuesto que sí. Claro, Ian. Claro, ese es el clásico, ¿qué cosa? El clásico abrazo. El clásico abrazo, por supuesto. Ese es nuestro clásico abrazo, ¿no? Entonces, aquí, como como verás en la pantalla y como te lo he explicado así, te das cuenta que ahora para poder encontrar, escucha bien aquí, para que tú puedas encontrar el P, este P, tienes que tener los extremos, pero ojo, para tener los extremos también tienes que considerar qué cosa, a estos dos señores. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya no son iguales, pues. El segmento ya no son iguales. Son diferentes los dos segmentos. ¿Ves? Por eso que le he puesto A y B. ¿Te das cuenta? Entonces, como son diferentes la medida de los segmentos, entonces nosotros tenemos que tener esa medida. O, como dice el problema, o la proporción o la razón que en este caso formen ellos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, profe, este segmento mide 10 ya. Y este segmento mide 15 listo. Pero si tú sacas quinta, tú puedes decir, profesor, este segmento mide como un 2 por 5 y este mide un 3 por 5, ¿cierto? Ah, ¿verdad, profe? Sí, 2 por 5, 3 por 5. Y hay algunos que dicen, profesor, entonces yo lo puedo colocar como un 2K y un 3K. Sí, a estos chicos se le llama, pues, la razón. Esa es la razón. O sea, el saber las medidas no siempre te va a servir, así que por ahí no busques busques la medida no exacta del segmento, ¿no? O sea, yo quiero saber cuánto mide desde A hasta P. O sea, yo quiero encontrar cuánto mide eso. No, no necesitas saber cuánto mide. Con que tú sepas la proporción entre las dos medidas es más que suficiente y eso de repente lo vas a encontrar como dato. ¿Ves? Mira acá, por ejemplo, si te digo, mira, si A vale 10 y B vale 15, entonces yo lo puedo poner como 2 por 5 y 3 por 5. Y ese 2 por 5 y 3 por 5 es lo mismo que decir 2K y 3K. Esto que ves arriba, eso es lo que tú vas a encontrar bastante en los ejercicios, las proporciones. O sea, no necesariamente la medida exacta del segmento, no, las proporciones. Entonces trata de no marearte mucho en pensar, yo tengo que saber cuánto mide el segmento. No. Lo que sepas la proporción es más que suficiente, ¿ya? Y ahí es donde nosotros aplicamos nuestro clásico abrazo. Mira, ahí está. Tengo mi punto A, tengo mi punto B, listo, ahí está, mira, ahí está. ¿Ya ves? Mira, el punto P ya no es punto medio, ¿ves? Entonces, profesor, hay que saber la proporción, sí, y la proporción te lo ofrece el ejercicio de esta manera, ¿no? Así, cuando te dice, ah, ya, mira, tu segmento AP entre tu segmento PB es igual a M entre N. Entonces, ¿tú qué dices cuando ves eso, no? Profesor, cuando yo veo, por ejemplo, que me digan que AP entre PB es igual, por ejemplo, 3 sobre 4, vamos a decir así, ¿no? Entonces tú dices, profesor, mi AP, ¿qué cosa es? Un 3K, porque comparas el de arriba con el de arriba, ¿no? Y tu PB, ¿quién es? Profesor, mi PB es un 4K, ¿cierto? Ya, eso es lo que se hace. Ya, acá también aplicas lo mismo. Tu AP es como si fuera un MK y ese MK lo pones en la gráfica y tu PB es como si fuera un NK y eso lo colocas en la gráfica. ¿Ves? Y aquí esto nos va a permitir hallar el clásico abrazo. Sí, profe, sí, abrazo, ahí está. ¿Qué significa el abrazo? ¿Cómo se aplica el abrazo? Te dice que el vértice A
multiplica con el segmento, con la medida del segmento que está alejado a él. Así, el punto A multiplica con el segmento que está alejado a él. En este caso, el segmento que está alejado a él es PB. Y lo mismo pasa con B. B multiplica con el segmento que está alejado a él, que en este caso, ¿quién es? AP. Eso es lo que nos dice el abrazo, ¿ves? Entonces, cuando yo aplico mi abrazo, la formulita nos va a mencionar esto. Mira, observa. Si mi punto A es un x punto coma y, x1 punto coma y sub 1, y mi punto B es un x sub 2 y un y sub 2, entonces empiezo a trabajar con las salsitas y digo, profesor, este x1 multiplica con el nk, pero como el k mm, se va a simplificar, entonces por eso que solamente se toma n. x1 por n más x2 por el m, el k no se toma, ¿te das cuenta? M por x2, y después todo sobre quién? Sobre n más m. ¿Entiendes por qué no se toma el k? Porque si tú pusieras el k, te das cuenta que abajo también estaría el k. Entonces al final arriba y abajo está el k, eso significa que se van a eliminar al factorizar. Por eso que no se pone el k en la fórmula. Entonces te vuelvo a explicar. ¿Sí? Multiplicas el x1 por el n, ahí está, más, luego multiplicas el x2, que es la abscisa de b, por m, ¿de acuerdo? ¿Y esto entre quién? Entre la suma de los dos segmentos, entre la suma de los dos segmentos, ¿ves? Ahí está, que sería n más m. Punto y coma, lo mismo. El y1 multiplica con n, ahí está, más, luego el y2 multiplica con m, y esto entre la suma de los dos segmentos que sería n más m. Eso, chicos, es nuestro abrazo. Ese es nuestro abrazo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo lo aplicamos acá al costadito, ¿no? Ejemplo, ¿eh? Mira, profe, ¿el abrazo también sirve para calcular un punto extremo? Claro, pues el abrazo también sirve para calcular un punto extremo. Tú te das cuenta que en el ejercicio te dan el punto de corte es el punto B. Te dan un punto extremo que es el A. Te dan la proporción del segmento, mira, 2K y 3K. Y quieren hallar el punto C. Entonces sí se puede. Se puede. Por supuesto que sí se puede. Tú vas a aplicar exactamente la condición que te dice acá el ejercicio. Mira, aplicando el abrazo. Es decir, el A multiplica con 3K y el C multiplica con 2K. ¿Y qué nos dice el abrazo? Veamos aquí. Tenemos ahí que el punto B, que es 3,7, eso sellado con ¿qué? Acá dice la fórmula. B se calculó así. Este menos 1 multiplicó con 3. ¿Ves? Ahí está. El menos 1 por 3. Más. Este X multiplicó con 2. Ahí está. X con 2. X por 2, ¿ves? Y todo sobre la suma de los dos segmentos, que sería 3 más 2. Listo. Así es como se calculó este 3. Luego, ¿cómo se calculó este 7? Este 7 se calculó y ahora tomas, multiplicando este 3, sigue la flechita con el 3. ¿Ves? 3 por 3. Más, más. Luego, el Y, multiplicando ¿con quién? Con el 2. ¿Ves? Y todo entre la suma de los dos segmentos, que es 3 más 2. ¿Ves? Solamente es seguir la propiedad. Solamente seguir el orden que te está poniendo en este caso, pues, nuestra propiedad. Entonces, si tú sigues las condiciones, rápidamente vas a encontrar. Profesor, entonces ya puedo igualar. Sí, ya puedes igualar. Este 3 lo puedes igualar ¿con qué? Con esta operación que nosotros hemos hecho. Y ponemos así. Por ejemplo, menos 1 por 3, que es menos 3, más 2x entre 5. Esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 3. Entonces me tiene que salir 3. ¿Ves? Y ahí es donde resuelvo. El 5 pasa a multiplicar, 5 por 3, 15. El menos 3 que está restando, pues pasa a sumar a la derecha con el 15, sería pues 18. El 2 pasa a dividir y x valdría 9. Ahora lo mismo. Para calcular este 7, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver esta segunda operación. Entonces puedo igualarlo. Pues 3 por 3, 9. ¿Ves? 2
Y entre 3 más 2, 5. Este resultado, ¿cuánto tiene que salirte? 7. El 5 pasa a multiplicar, sería 35. El 9 pasa a restar, sería 26. El 2 pasa a dividir y Y valdría 13. Por lo tanto, aplicando el abrazo, el punto C me quedaría 9.13 y ahí es donde obtenemos nuestro resultado. ¿Ves? Listo. Gracias, Lady. Perfecto, ¿ves? Así es como nosotros encontramos nuestro resultado, ¿ves? No es nada complicado, todo lo contrario. Es solamente seguir el orden que la propiedad nos está ofreciendo. Y las flechitas, como te darás cuenta, nos dicen con quién tiene que multiplicar. Por eso se le llama el abrazo, ¿ves? En este caso, pues, hace como si fuera un cruce, ¿no? ¿Sí? Un cruce de brazos, ¿no? Por eso que se le llama y se le determina así, con ese apodo, ¿no? Ya sabes, esas flechitas te indican con quién multiplicar. Y ya sabes, siempre el punto extremo multiplica con el segmento alejado a él, no con el que está cerca, sino alejado. Por eso las flechitas de los abrazos. ¿Ya? Chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Gracias, Brenda. Gracias, Ian. Ya, entonces, vayamos a aplicarlo con un ejercicio. ¿De acuerdo? Listo, Andrea, listo, Lady. Perfecto. Vamos con otro ejercicio. Profe, uno deco, ¿ya? Todo oscuro. Ya está, a ver. Mira, veamos aquí, por favor. Dice, un tren se desplaza, mira, en línea recta partiendo de la estación A, que es el punto 10.2, pasando consecutivamente por las estaciones B y C y llegando a la estación D, que en este caso vendría a ser 90.30. Luego me dicen, si AB es igual a BC entre 2 igual a CD entre 5, me piden hallar las coordenadas de la estación en C. Eso es lo que nos piden. Entonces vamos a ver de qué manera lo trabajamos. A ver, veamos la gráfica. A ver, ubiquemos. Punto A, ahí está, mira, el punto A, luego la estación B, luego la estación C, que es la que queremos hallar, y por último la estación D, que es 90.30. Ahora, profe, creo yo que para aplicar o abrazo o punto medio, porque no sabemos cuál es, si es abrazo o punto medio, tenemos que saber las proporciones, profe, sí, sí, sí. Tenemos que saber si hay segmentos iguales o algo así. Tienes razón. Profe, ¿cómo tenemos que trabajar en ese sentido? De la siguiente forma, chicos. El dato. ¿Cuál dato? AB es igual a BC entre 2 igual a CD entre 5. Ese dato. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Cuando tú tienes ese dato, por ejemplo, ¿no? Que es un dato, es una proporción que normalmente se trabaja en aritmética, siempre el profe te dice igual a la una constante, igual a la un K, ¿cierto? Y empiezas a comparar. ¿Cómo así, profesor? Este AB es igual a quién? Es igual a K. AB es igual a K, ¿cierto? Entonces yo pongo en mi gráfica que AB es igual a K. Luego, este BC entre 2, este BC entre 2 también es igual a K. Este BC entre 2, repito, también es igual a K. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendrías que BC es 2K. Y lo pones en la gráfica. Listo. Y por último, este CD entre 5 lo igualas también acá. CD entre 5 igual acá, el 5 pasa a multiplicar y CD valdría 5K. Cuando tú observas, dices, profesor, mira, hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Que desde A hasta C es 3K. Ya, desde A hasta C es 3K. Y desde C hasta D es 5K. Profe, los segmentos no son iguales. Eso significa que aquí no hay punto medio.
¿Qué significa esto? Que aquí hay, ¿qué cosa? Abrazo. ¿Ves? Repito, profe, me doy cuenta que desde A hasta C, K más 2K es 3K. De C hasta D es 5K. Profesor, los segmentos no son iguales. Como los segmentos no son iguales, entonces, ¿qué significa? Abrazo. ¿Por qué? Pues los segmentos no son iguales. Cuando no son iguales, abrazo. Y aplico mi abrazo. ¿Y el abrazo cómo se aplica? El punto A multiplica con el segmento que está más alejado, que en este caso vendría a ser el 5K, y el D multiplica con el segmento que está más alejado, que vendría a ser el 3K, que es la suma de esos dos segmentos. Y aplicamos nuestro abrazo. Apliquemos nuestro abrazo calculando el punto C. Y recuerda que para hallar ese punto C, vendría a ser ¿qué cosa? El 10, empiezo con las X, el 10 multiplica con 5, ahí está 10 por 5, más el 90 multiplica con 3, ahí está 90 entre 3, entre la suma de los dos segmentos que sería 3 más 5. ¿Ves? Punto y coma. Luego el número 2 multiplica con el 5, ahí está 2 por 5. Luego el número 30 multiplica con el 3, ahí está 30 por 3. Y entre la suma de los dos segmentos que sería 5 más 3. Ya está. Listo. Operamos 50, 270, ¿sí? 50, 270 sería 320 entre 8, 40. ¿Correcto? Y por último, 10, 90, 100, 100 entre 8, 12,5. Por lo tanto, la alternativa del ejercicio vendría a ser la letra C. ¿Ves? Y ahí está aplicado nuestro abrazo. ¿Ves? Esta vez, ese es el clásico abrazo, ¿ves? Así es sencillo, así de práctico se realiza. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sigamos entonces. Hay que ver más propiedad antes que se nos gane el tiempo, por favor. ¿Sí? Antes que nos gane el tiempo. Listo, muy bien. Entonces, profe, ¿qué viene a continuación? Cuando ya trabajaste esto de punto medio, también debemos de aprender a trabajar lo que son calcular las coordenadas del baricentro. Recuerda que el baricentro es llamado y conocido como el centro de gravedad del triángulo. Ese es el baricentro, es el centro de gravedad del triángulo. Yo tengo mi triángulo, el baricentro es el centro de gravedad y recordarás que el baricentro se calcula con la intersección de las medianas. O sea, tú intersectas las medianas, ¿listo? ¿Sí? Y automáticamente encuentras el baricentro, ¿ya? Yo por aquí, como te digo, tengo mi triángulo, mediana, mediana, este puntito que están haciendo con la intersección de las medianas, este señor es el que se le llama baricentro, ¿ya? A eso es lo que se refiere nuestro tema, ¿ya? Ese viene a ser nuestro punto de gravedad, nuestro centro de gravedad, porque así se le llama, centro de gravedad, ¿ya? Ahora, profe, ¿cómo se calcula eso? Hay dos formas de cómo calcularlo, chicos. Hay dos formas de cómo calcular el baricentro, ¿ya? Y una tercera que es por ahí de repente aplicando un poquito de geometría. Profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, a veces por ahí, en algunos ejercicios, mira, me han dado el punto A, por aquí me han dado este punto M, y me han dicho calcula el baricentro, ¿ya? Profe, ¿cómo calcula el baricentro con el punto A y el punto M? Fácil. En geometría, el profesor te explica que la mediana, cuando aparece el baricentro, ¿sí? Se divide en partes diferentes, por supuesto, en partes diferentes. Y él te menciona que desde A hasta el punto baricentro, ese segmento es un 2K, y desde el B del baricentro hacia el punto medio, esto vendría a ser un K. Y claro, ahí se aplica ¿qué cosa? El abrazo, ¿ya? Eso repito, muy bien, Lady, de 2 a 1, ¿ve? Exactamente. Eso es una forma de cómo calcular el baricentro. Y eso lo puedes hacer cuando tienes, repito, cuando tienes el vértice y el punto medio de esa mediana. El vértice y el punto medio de esa mediana
Ya puedes calcular el baricentro. ¿Por qué? Porque como dice Lady, de 2 a 1, profesor, de 2 a 1 y aplicas tu abrazo. Calculado el baricentro. Profe, ¿cuál es otra forma? Otra forma es cuando tú tienes los 3 vértices del triángulo. Ahí está. Y cuando tú tienes los 3 vértices del triángulo, lo único que vas a hacer es realizar la siguiente operación. Mira, ahí está. Vas a sumar las abscisas de los 3 puntos, ¿ves? Por eso te das cuenta que acá es x1 más x2 más x3 entre 3, ¿sí? La suma, ¿de acuerdo? Entre 3. Y luego vas a sumar las ordenadas, y1, y2, y3 entre 3, ¿de acuerdo? Así es como tú, por favor, vas a calcular en este caso nuestro baricentro, ¿ves? Ese baricentro, ahí está, ¿ves? Ese señorcito, ahí está, mira, ahí están las medianas, ahí están las 3 medianas, y así es como tú vas a calcular ese punto baricentro, ¿ya? Sumando las abscisas entre 3, punto y coma, sumando las ordenadas entre 3. Entonces, tú ya tienes un dato. Para yo calcular este punto baricentro, hay que tener los vértices del triángulo. Hay que tener los vértices del triángulo. Entonces, yo ya puedo hacer rápidamente el cálculo del baricentro. Así de sencillo. Entonces, si el problema te dice, tenemos un triángulo, de repente tenemos un terreno triangular, y me da los 3 vértices, yo ya tengo mi baricentro, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, imagínate que me den, tenemos este terreno. Ahí está. Y el terreno me piden hallar el centro de gravedad de mi terreno. En este caso, el punto M. Entonces, ¿yo qué estoy notando, profesor? Estamos notando que ahí, pues, el M es baricentro, ¿correcto? El M es baricentro. Así estoy notando. Entonces, lo que tú vas a hacer es, profesor, la suma entre 3. Claro, la suma entre 3. Y ponemos aquí, veamos, para hallar ese punto M, ¿de acuerdo? Para hallar ese punto M, ¿de acuerdo? Que no lo conozco, que es un x punto coma y, yo tengo que hacer ¿qué cosa? La suma de las x de a menos 1, x de b 2, x de c 5, ¿ves? Sumo menos 2 más 5 menos 1, disculpa, más 2 más 5 entre 3. Y luego para hallar el segundo numerito, la ordenada, ¿qué es lo que hago? Sumo también los segundos numeritos de los 3 vértices. Como verás, 3 más 9 más 6. 3 más 9 más 6 y esto entre 3. Entonces ahí rápidamente digo, para calcular este x, ya tengo que aplicar esta operación. Ahí está, mira. Tengo que, para hallar ese x, tengo que hallar el menos 1 más 2 más 5 entre 3. ¿Eso cuánto saldría? 6 entre 3, que saldría 2. Para hallar el y, tengo que resolver ese 3 más 9 más 6 entre 3. Y ahí pues tendríamos 18 entre 3, que vendría a ser 6. Por lo tanto, ¿quién es nuestro baricentro? Nuestro baricentro vendría a ser 2,6. Muy bien dicho, Lady. Esa es la forma de cómo calcular el punto baricentro bien, Yanela. ¿Te das cuenta? Así, así tal cual. Así nosotros calculamos nuestro baricentro. Entonces ya sabes, nosotros vamos a calcular el baricentro, recuerda, con los vértices. Tú tienes los 3 vértices y automáticamente calculas el baricentro. Pero, por favor, escucha bien acá mi recomendación, pero, profe, ¿qué pasa si yo no tengo los vértices? ¿Qué pasa si yo tengo los puntos medios? ¿Qué debería de hacer? Déjame mencionarte lo siguiente. He visto a muchos chicos que cuando tienen, me hacen una solución de una cara, ¿de acuerdo? De una cara. Y yo digo, ¿por qué estás haciendo eso? No, profe, que, no, que, no, que cuando se tienen los puntos medios, ¿no, profe? Entonces se aplica punto medio para hallar el A y el B, ¿ya? Luego con el P, yo aplico la fórmula de punto medio para hallar el B y el C, y por último el punto Q, punto medio para hallar a C.
tengo mis 3 ecuaciones, resuelvo mi sistema de ecuaciones, listo, y empiezo a resolver. No hagas eso. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Entonces, eso es un crimen. Hacer ese tipo de operaciones es muy extenso. ¿De acuerdo? Solamente déjame mencionarte lo siguiente. Cuando tú tengas los puntos medios, lo que yo te mencioné acá, cuando tú tengas los puntos medios, ¿ya? ¿Sí? Tú te das cuenta que cuando unes esos puntos medios, ¿ya? Se forma un nuevo triángulo, ¿cierto? Ya. Te voy a mencionar ese nuevo triángulo que se ha formado con los puntos medios, tiene el mismo baricentro que el triángulo completo. O sea, que el triángulo original. Repito, el triángulo que se ha formado con los puntos medios, ese que tú ves que he puesto ahí, puntos medios, tiene el mismo baricentro que el triángulo original. Profe, o sea que aplico la misma fórmula, sí, aplicas la misma fórmula, ¿de acuerdo? Así que no te estés rayando haciendo un montón de operaciones, no hagas eso, no. Tú recuerda, me dan los puntos medios, ya, el profe me dijo que el triángulo formado por los puntos medios tiene el mismo baricentro que el triángulo original. Ya está. Y con eso aplicas la misma fórmula. Aplicas la misma fórmula, pero esta vez con los puntos medios, y el baricentro que obtengas va a ser el mismo del triángulo original. Ambos tienen el mismo. ¿Ya? Profe, dime, ejemplito, por favor. A ver, ejemplito, ¿ya? Déjame ver por aquí si lo tengo. Ajá. Creo que sí tengo. A ver, déjame buscar acá. Acá está, mira. Dice, en el Mall del Norte se tiene un terreno triangular donde sus puertas de ingreso son los puntos medios de sus lados. ¿Ves? Acá está. Tiene un terreno triangular donde las puertas de ingreso, ahí está, como verás, son los puntos medios. Hay en las coordenadas del baricentro del terreno del mall. ¿Ves? Hay las coordenadas del baricentro, pero no tienes los vértices del terreno. No, tú tienes los puntos medios, no tienes los vértices del terreno. Profe, ¿qué hago? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, ahí está. Porque ese triángulo formado por los puntos medios tiene el mismo baricentro que el triángulo original. O sea, ahí está. Entonces calculas el baricentro del triángulo por los puntos medios. Y ese profesor, entonces sería, sumamos -2 más 3 más 5 entre 3. Punto y coma, y luego -3 más -3 más 3 entre 3. ¿Cuánto saldría? Profesor, saldría 6 entre 3, 2. Y saldría -3 entre 3, -1. Por lo tanto, la respuesta rápidamente la letra A y listo. No haces un montón de operaciones. ¿Te das cuenta? Muy bien, Lady, muy bien, Yanela. Exactamente. No te haces un montón de operaciones. No, no, no. Sale rapidísimo el ejercicio. ¿Ves? Rapidísimo. ¿Por qué? Porque tienes que recordarme esa condición. ¿Ya? Profe, ¿qué más? Veamos más. Veamos más, veamos más. ¿Sí? Por ejemplo, ya vimos esto. Ya, áreas. Áreas, mira. Ahí está. Áreas con las coordenadas de sus vértices. ¿De acuerdo? Muy bien, Enoch. Ahí está, mira. Profe, yo quiero calcular el área de ese triángulo. ¿Qué es lo que debo hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pero te explico, por favor.
que cuando tú vayas a calcular el área, recuerda, de cualquier figura, hay que tener en cuenta eso, de cualquier figura, siempre tienes que tener los vértices, ¿ya? Sea triángulo, como puedes ver acá, o de repente un cuadrilátero, ¿ya? Pero siempre tienes que tener los vértices. Yo por lo general siempre grafico, ¿ya? Pero por ahí algunos chicos siempre se mandan con esto, ¿no? Con esta situación, ¿no? Profe, yo no grafico, siempre lo calculo y me sale la misma respuesta. Y yo te digo, ya, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué sin graficar te sale la misma respuesta? Ellos me dicen, ah, bueno, profe, no sé, yo siempre lo he hecho así sin graficar y me sale la misma respuesta. Y ahí yo te digo, ah, entonces no te das cuenta qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Ves? Y te explico yo para que tú lo entiendas. ¿Por qué cuando tú has aplicado la fórmula de área, de repente por ahí que alguno se la conoce y dice, profesor, yo lo hago sin graficar y me sale lo mismo? ¿Por qué? No sé, profesor, pero siempre me sale lo mismo. Yo te explico. En ese sentido, es porque el triángulo no tiene diagonales. Esa es la razón. Porque cuando uno calcula el área con esta propiedad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se hace con la condición de que tú bordees la figura. ¿Ves? Que tú bordees la figura, o sea, que tú uses los vértices para bordear la figura. Pero como no hay diagonales, tú puedes empezar por cualquier punto y con cualquier punto que tú empieces, ¿de acuerdo? Te puedes trasladar a cualquier punto y automáticamente siempre se va a bordear la figura. ¿Por qué? Porque el triángulo no tiene diagonales. ¿Ves? Pero ¿qué pasa si yo tengo un cuadrilátero? Por ejemplo, ¿ya? Profesor, ¿yo puedo ir por cualquier punto y bordeo la figura? No, no. Tienes que graficarla para saber cómo bordear la figura. Porque imagínate que yo tome el punto A, ¿ya? Y del punto A me voy al C. Ya me logré todo. Ya me lograste todo. ¿Por qué? Porque de A al C, eso es diagonal. No estás bordeando la figura. ¿Ves? No estás trabajando con los lados, en este caso, ¿ves? Por ejemplo. ¿Ya? Ahí es donde caes en el error. ¿Sí? Así que decirlo, ahí es donde se cae en el error. ¿Ves? Por eso que a veces se pide grafica, por favor, grafica. No, profe, que sale lo mismo. No, ¿y qué pasa si es cuadrilátero? ¿También saldrá lo mismo, profe? No, pues no, no, no. Tener mucho cuidado en esa situación. ¿Ya? Por eso que siempre normalmente se pide graficar. ¿Ya? Entonces, en triángulo sí no hay problema. En triángulo, pues no, a veces sale sin graficar, eso es cierto, pues. Y eso, pues, gracias a que no tiene diagonales esta figura y que yo puedo bordear. Si me voy de cualquier punto a otro punto, yo siempre voy a terminar bordeando. Si me voy de C hasta A o de C hasta B, al final siempre voy a terminar bordeando la figura. Pero eso no sucede con el cuadrilátero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Profe, ¿y entonces qué vamos a hacer acá? Te explico cuál es la forma de aplicar esta condición. Para que tú puedas calcular el área de esta figurita, tú vas a hacer lo siguiente. Primero, escoges un vértice de dónde empezar a bordear la figura. Por ejemplo, yo estoy tomando el punto A. Yo voy a empezar del punto A. Profe, ¿puede ser de cualquier punto? Sí, puede ser de cualquier punto. En realidad, yo empiezo por el punto A, pero sí puede ser de cualquier punto. ¿Ya? Y luego del punto A, tú vas a hacer lo siguiente. Mira, vas a ubicarlo en estas barritas, que algunos le llaman matriz. Por ahí creo que justo leí eso y pues claro, algunos le llaman matriz. Y empiezo a ubicar. ¿Quiénes son los valores del punto A? Son el X1 y el Y1. Ahí lo pongo. ¿Ya? Luego empiezo a bordear la figura. Repito, tú puedes hacerlo como gustes. Puedes ir de, por ejemplo, algunos hacen en sentido antihorario, otros lo hacen en sentido horario. No hay problema en ese sentido, porque al final te va a salir la misma respuesta. ¿Ya? Entonces no hay problema cómo tú bordees. Profe, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, yo de A tengo que irme hacia otro punto, bordeando la figura. Por ejemplo, yo me voy a ir hacia C. Pero si tú me dices, profesor, yo no me quiero ir hacia C, yo me quiero ir hacia B. ¿Habría algún problema? No, no hay ningún problema. En realidad, no hay ningún problema. Lo puedes hacer también. Te va a salir lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Pero yo te digo, mira, tú tranquilo, tú aplícalo tal cual. Siempre bordea la figura. Empiezas de A, para bordear la figura de A te trasladas, por ejemplo, yo me estoy trasladando a C. Y como C es X3, Y3, esos dos números lo coloco debajo de este X1, Y1 que había puesto ahí, en estas barritas.
bordeas la figura de C. Para seguir bordeando la figura, ¿hacia dónde te vas? Hacia B. ¿Cierto? Uy, disculpa. No salió acá, ¿ya? No salió acá. De C me voy hacia B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este caso B es X2, Y2. Y tienes que terminar de bordear la figura. Así que de B tienes que regresarte al punto A. Y ahí es donde se vuelve a repetir A, que es X1, Y1. Repito por ahí, repito. Repito. Empiezo por el punto A y coloco el X1, Y1. Empiezo a bordear la figura, me voy a C y coloco X3 y Y3. Bordeo la figura, me voy a B y en B coloco sus valores que son el X2 y el Y2. Y de B regreso a A para terminar de completar el borde, ¿sí? Y como regreso a A, vuelvo a colocar el X1, Y1. Luego de haber hecho eso, multiplicas de forma diagonal, así mira, X1 por Y3. Luego X3 por Y2. Luego X2 por Y1, multiplicas y después de multiplicar sumas esos tres resultados. ¿Ya? Lo mismo, mira, la multiplicación es de forma diagonal, ¿ah? No es horizontal, es diagonal, es oblicuo. ¿Ves? ¿Ya? Así es como se multiplica. Hacia la derecha, claro. Luego aplicas lo mismo, pero ahora con el Y sub 1. Diagonal también, el Y sub 1 multiplica con el X3, luego el Y sub 3 multiplica con el X2 y luego el Y sub 2 multiplica con el X1. ¿Ves? Así es como se aplica la multiplicación. Tú tienes que hacerlo igual. La flechita es igualito. Sumas y ahí te va a quedar un resultado. Profe, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para calcular el área o la superficie, la S de superficie, es igual a ¿quién? Restando derecha menos izquierda. Derecha menos izquierda. Y a ese resultado se le saca valor absoluto. Esas dos barritas que ves en la operación de derecha menos izquierda se llaman valor absoluto entre dos. ¿Ya? Así es como se aplica. Veamos cómo se calcula. Mira, ahí está un ejemplito. Profe, yo quiero calcular el área. ¿Qué hago? Lo que te dije. Primero empiezas por un punto. ¿Ya? Por ejemplo, el punto A, menos 1, 3. Ahí está, menos 1, 3 pongo ahí, el menos 1 y el 3. Luego quiero ir al punto C o el punto B. Tú decides. Tú decides, ¿ah? ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy al punto B, que es el 2 y el 9. Luego del B, me voy al C, que es 5, 6. Y del C, para terminar de formar la figura, me voy al A, que es menos 1, 3. Multiplicas menos 1 por 9, menos 1 por 9, menos 9. 2 por 6, 12. 5 por 3, 15. Sumamos, ¿cuánto saldría, profesor? Saldría 18. Multiplico ahora para la izquierda, desde el 3 ahora. 3 por 2, 6. 9 por 5, 45. 6 por menos 1, menos 6. Se van los 6 y al sumar, obviamente me quedaría 45. Profesor, ¿el área qué sería? Sería el valor absoluto derecha menos izquierda. 18 menos 45 entre 2. 18 menos 45 sería menos 27, ¿correcto? Valor absoluto de menos 27, 27 medios, y esa vendría a ser la respuesta en este caso del área. Así, tal cual, ¿sí? No siempre te va a salir entero, claro, tienes que tener en cuenta eso, no siempre la respuesta sale entero, te puede quedar también en fracción, ¿ves? Disculpa. Y así es como nosotros vamos a trabajar esta propiedad, ¿ves? Así, del área. ¿Te das cuenta? Así es como se aplica. Son propiedades nada más que tú tienes que cumplir el orden correspondiente para que puedas encontrarlo. No, tienes que tener los tres vértices, Alexander. O sea, si no tienes un vértice, no podrías calcular el área. Sí, tienes que tener los vértices. Por eso es lo que nos piden. ¿Ves? Tendría que darte problemas condiciones. De repente por ahí, de repente que te dicen, Alexander, calcula, te falta, por ejemplo, como me dices tú, no me falta C, pero me dan el baricentro. Ah, entonces con la ayuda del baricentro calculo C. Y ya cuando tengas C, calculas el A. O sea, siempre tiene que haber un dato extra para que tú puedas calcular. Si te falta, tienes que tener un dato extra para que te pueda calcular. Porque si no, es imposible. Porque la propiedad, como estás viendo ahí en pantalla, necesita los tres vértices. Si te falta uno, tiene que haber algo que te permita hallarlo. Por ejemplo, una herramienta, el baricentro. ¿Por qué? Porque el baricentro es la suma de los tres vértices entre tres. Si me falta uno, ya sumo y automáticamente pues entre tres y ya puedo encontrar ese último vértice que me falta. Pero sí, siempre tiene que haber un dato extra, ¿no?
Y en nuestra propiedad de paralelogramo también, para hallar las coordenadas del paralelogramo, ¿sí? Y con último, con esto terminamos, es cruzadito. Mira, la propiedad del paralelogramo es una suma diagonal, así, diagonal, formando con las diagonales, ¿de acuerdo? Es decir, como profe, o sea, que A más C, la suma de A más C es igual a la suma de B más C. Esa es la propiedad. Esa es la propiedad de esto. A más C es igual a B más D. ¿Ya? Y profe, y con X y con Y, ¿cómo sería? Fácil, pues. A más C, X1 más X3. ¿Igual a quién? A X2 más X4. ¿Ves? Ahí está. Con Y, Y sub 1 más Y sub 3 es igual a quién? A Y sub 2 más Y sub 4. ¿Ves? Eso es lo que explicarías, ¿no? La propiedad del paralelogramo, como verás, es para calcular una de las coordenadas que te falten, ¿no? Por ejemplo, mira acá está. Me falta el último vértice, tengo 3, son 4, falta 1. Entonces yo aplico mi propiedad del paralelogramo, ¿no? Que sería menos 1 más 5, diagonal, ¿ves? Es igual a 2 más X, ¿no? Ya, ahí tendríamos 4, el 2 pasa a restar, X valdría 2. Y lo mismo con las Y, ¿no? 3 más 6 sería igual a ¿cuánto? A 9 más Y. Ahí pongo 3 más 6 igual a 9 más Y. 9 pasa a restar, Y valdría 0 y por lo tanto, profesor D vendría a ser 2.0 y así es como nosotros aplicamos la propiedad de nuestro paralelogramo. Chicos, hay un par de propiedades más que por ahí te creo que estoy dejando, una más creo, ¿ya? Pero el tiempo se nos ha acabado. Recontra, se nos ha acabado el tiempo. Espero por ahí que te haya gustado todo, espero que se haya entendido, ¿sí? Por favor. Y por favor, de la misma manera.